estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación de los organizadores, especialmente la invitación de Alejandra para estar aquí. Bueno, el tema mío son las instituciones judiciales y parlamentarias frente a la corrupción. En realidad, a mí lo que me interesa sobre todo es la investigación y, no voy a decir el juzgamiento, pero sí el tratamiento de conductas corruptas en lo que sería la cúspide de los sistemas institucionales. Me estoy refiriendo a presidentes y vicepresidentes. Algunas cuestiones introductorias. Bueno, en primer lugar, la corrupción no es un fenómeno de la Argentina, ya sabemos, es un fenómeno generalizado, no es un fenómeno nuevo. Pero lo que sí podemos pedir y hacer es todo lo posible para que la corrupción sea de alguna manera lo menor posible en un determinado país. No me voy a referir a definiciones de corrupción. En realidad se vincula, como ustedes saben, a la actividad en la esfera pública. Aquí tenemos códigos penales, por ejemplo nuestro Código Penal, que establece una cantidad de figuras que están tipificando los hechos de corrupción, cohecho, exacciones ilegales, malversación de fondos públicos, comportamiento incompatible con el ejercicio de la función pública, etcétera, etcétera. Obviamente tiene que ver con la ilegalidad, pero también con el exceso de discrecionalidad. Y básicamente significa o implica el desvío de fondos, de recursos, hacia la propia persona, hacia el propio funcionario o hacia un tercero. A ver, cuando nosotros hablamos de corrupción, a mí me parece que deberíamos enfocarlo teniendo en cuenta las variables de los regímenes políticos y los distintos estamentos. Por ejemplo, si hablamos de corrupción estructural, que es lo que más nos preocupa, habría que diferenciar a nivel Estado, a nivel gobiernos y a nivel sociedad. Una primera, digamos, aproximación. A nivel Estado es obviamente un problema grave, porque desde el propio Estado deberían estar las agencias, los mecanismos para controlar la corrupción. O sea que si la corrupción está enquistada en el Estado, la situación se convierte en muy problemática. Puede haber también un gobierno de pronto que tenga prácticas corruptas, y bueno, acá el problema va a ser cuánto tiempo gobierna este gobierno. A ver en qué medida se afectan también las distintas estructuras y agencias del Estado. Y por último, la sociedad. Claro, la sociedad, yo estoy recordando ahora un trabajo de Julio Mahfoud, Psicología de la Viveza Criolla, que ya ni se nombra, donde hablaba de la viveza, de sacar provecho de los demás, de aprovechar todas las situaciones para sí mismo, etcétera, etcétera. Cuando la corrupción está enquistada en la sociedad, tenemos un problema. Como dice Pascuino, en un trabajo, La democracia exigente, de 1999, la ética pública, dice que en realidad los problemas de ética pública tienen que ver con la ética privada, con cómo es la propia moral de los ciudadanos. Eso es en realidad lo que se va a reflejar más arriba. ¿Existen factores organizacionales que podrían tener vinculación con la corrupción? Bueno, sí, ya en la exposición anterior, creo, y mencionando a Smith, aparecieron algunos. Los voy a mencionar muy rápido. Un Estado agigantado, con cantidad de agencias, regulaciones excesivas,
no solamente regulaciones excesivas, muchas veces uno ve que la legislación tiende a favorecer la corrupción. Inestabilidad y desprestigio de las instituciones, órganos no independientes, colonizados, partidizados, el modo de designación de los funcionarios, una cuestión central, y ni hablar, no me voy a extender en Argentina, se mejoró algo, pero este es un tema, esto está en el Pacto Interamericano sobre la Corrupción, en el Pacto de las Naciones Unidas sobre la Corrupción, cómo se designan a los funcionarios. También está en la Constitución Nacional. Sí, el artículo 16, exactamente, el concepto de idoneidad, y muchos dijeron, había que reglamentarlo. Bueno, y después, en realidad, en todo lo que implica los mecanismos de ingreso a los funcionarios, algo se avanzó, pero no tanto. Sabemos cómo son, no me quiero desviar, ¿no? Muchos concursos públicos, y bueno, y dejan también bastante que desear. La corrupción, sabemos ya que afecta directamente a la economía. Se habla de la conexión entre corrupción y declinación económica. Había un autor, Rodolfo Rivarola, que en un libro clásico, una colección clásica, en la revista argentina de ciencia política, tenía un artículo que decía delitos económicos. Se refería, estoy hablando de 1910, de la relación entre el delito de los funcionarios y la economía del país. Una relación directa. La corrupción incrementa la pobreza, también lo sabemos. Y bueno, y hace poco, digamos, tomamos conciencia de que la corrupción mata. La corrupción mata. Los trágicos sucesos ocurridos en la estación 11 fue lo más patente para que nuestra conciencia quedara este concepto. Además de todo, mata. Tiene que ver con la vida humana. Y otra cosa que a mí me interesa, sobre todo, es que atenta contra la estabilidad, la legitimidad y la eficacia del régimen democrático. A mí me parece que es un tema fundamental que aparece en los preámbulos de los pactos internacionales de corrupción. Pero en realidad yo creo que tiene una presencia en la vida cotidiana que no es en absoluto teórica, sino práctica. Hablé de Estado, hablé de gobierno, me referí a la sociedad, pero todo esto sería una mera enumeración si no me refiero al régimen político. Al régimen político entendido como las normas, la ideología, los comportamientos, los mecanismos de enforcement. Y acá hay una primera distinción que me parece que hay que hacer. La corrupción es más probable en regímenes no democráticos que en regímenes democráticos. Regímenes no democráticos, totalitarismos, autoritarismos y, como dicen algunos autores, autoritarismos competitivos, ¿no? Donde se vota, pero más allá del voto, luego tenemos en funcionamiento un sistema prácticamente autocrático. También es difícil que haya un sistema de control de la corrupción en lo que se denominan democracias populistas, democracias delegativas, democracias plebiscitarias. Acá cada uno de estos nombres tiene, salvo el populismo, que hay un extenso debate, los otros, digamos, hay autores concretos. Podría agregarse democracias defectuosas, democracias iliberales, todos distintos autores que nos hablan de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es esto común? Es la mayor concentración de poder. La mayor concentración de poder que evita el control. En la democracia más de corte liberal republicana hay una serie de atributos que nunca está de más recordar: el concepto de división de poderes, la rotación de los cargos públicos, esta cuestión de gobernar por 10 o por 20 años, la verdad que a la transparencia política mucho bien parece que no le hace. La publicidad y la transparencia, la responsabilidad, la accountability, el respeto de la ley,
Y algo que yo además agregaría, que es el concepto de pluralismo en serio. El concepto de pluralismo en serio tiene que ver con las ideas, pero también con las instituciones. Cuando Montesquieu en el capítulo 11 del espíritu de las leyes decía que las instituciones de Venecia, si eran ocupadas por las mismas personas, no servían para nada, lo mismo. Ya no es hablar de una clase política o de un sector social, sino, por ejemplo, de un partido. En estas condiciones es casi imposible que haya entonces una distribución de poder y un control, porque de eso se trata. Evidentemente, y siguiendo un poco la línea de lo que estoy comentando, hay una relación entre el tipo de democracia y por lo menos la percepción de corrupción que se tiene. No es casual, a mi entender, que los países que tienen menos percepción de democracia son Uruguay, Chile, Costa Rica, que son justamente lo que podríamos decir democracias más institucionalizadas. Más institucionalizadas, donde el respeto a la ley se percibe y se siente y se practica más que en otro tipo de sociedades políticas. Y en los últimos lugares aparecen países como Venezuela, Paraguay, y nosotros aparecemos también en una posición que no es de las mejores. Y esto también tiene cierta vinculación con que cuando analizamos el grado de independencia judicial de los países, y acá hay una cierta correlación, porque los mismos países, Uruguay, Chile, Costa Rica, aparecen como los países que tienen un sistema judicial independiente, o más independiente. Y los más comprometidos son Venezuela, Paraguay, y nosotros también aparecemos en un lugar que no es el mejor. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre es que los presidentes, hablando en términos muy concretos, desean no ser controlados. Y eso se traduce en la intención de colonizar el Poder Judicial. En la Argentina tuvimos una discusión y un tratamiento parlamentario y judicial sobre este tema con motivo de la reforma del Consejo de la Magistratura. Esto fue hace poco tiempo. Y por otro lado, el Poder Judicial y los jueces tienen cierto cálculo estratégico, muchas veces, respecto de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer de acuerdo a los tiempos políticos. Un juez puede demorar una causa y de golpe esa causa renacer, para un lado o para otro lado. O sea, es una cuestión bastante compleja. Me estaba refiriendo entonces, corrupción al más alto nivel, presidentes y vicepresidentes. Hay dos vías. Hay dos vías, la vía judicial y la vía parlamentaria. Son dos vías independientes. Y me voy a tomar unos minutos para analizar el caso del vicepresidente Dudu, para verlo y ilustrarlo. Me parece que va a ser muy claro. Lo primero que podemos decir respecto al juzgamiento de un presidente o de un vicepresidente de justicia es que es muy difícil, mientras ejerce el cargo, que se lo investigue. O sea, mientras está en ejercicio, prácticamente podemos decir que puede haber denuncias y lo más probable es que queden ahí latentes. Después que termina el ejercicio de su función, puede ser que una causa reviva. De alguna manera, puede ser que no haya impunidad. Dicho potencial. Puede ser que los jueces se animen a investigar las conductas de los exmandatarios. Igualmente, la tarea no es sencilla. El progreso de las acciones no solo tiene que ver con la actitud del juez,
y lo efectivamente investigado, sino también con quién está en el poder, la popularidad del expresidente, la cobertura de los medios de comunicación, la protección política y, en su caso, judicial que posea el exmandatario. Muchas veces nosotros asistimos a reformas con el intento de despolitizar la justicia, como pueden ser los consejos de la magistratura, pero vemos que la intención se queda allí. En tanto y en cuanto intervienen los partidos políticos, se hace muy difícil lograr un equilibrio y tratar, digamos, de aumentar la independencia de la rama judicial. A ver, siguiendo de alguna manera con lo que les estoy diciendo y dando ejemplos, también vemos que un presidente puede ser acusado en primera instancia y absuelto en segunda instancia. Esto ocurre. Voy a darles algunos ejemplos. A ver, Rafael Ángel Calderón, presidente de Costa Rica entre 1990 y 1994. Fue acusado de corrupción y tráfico de influencia, condenado a 5 años de prisión en primera instancia, condenado a lanzada, pero con una pena condicional de 3 años. Quedó libre. Miguel Ángel Rodríguez, también presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002, un caso por sobornos. En primera instancia fue condenado a 5 años de prisión y absuelto en segunda instancia. Arnoldo Alemán, presidente de Nicaragua, acusado por lavado de dinero, fraude, malversación de fondos, fue presidente del 97 y el 2002, condenado en primera instancia a 20 años de prisión y absuelto en el 2009 en segunda instancia. ¿Puedo seguir? De verdad. ¿Me permite una pregunta? Sí. Me resulta curioso, usted nombró a Costa Rica como uno de los países más institucionalizados. ¿Cuáles serían los mecanismos que tiene ese país para haber llevado a juicio a esos 2 presidentes? Los mecanismos suelen ser una acusación de la Fiscalía y después el accionar de la justicia. O sea, que de pronto sean llevados a juicio, me parece que nos está hablando bien del país. Por eso mismo lo que yo decía antes de un sistema judicial independiente. Incluso fíjense, el caso de uno de los presidentes que fue absuelto fue complicado porque se le frustró su carrera como presidente de la OEA. Tuvo un mes nada más. ¿Tú qué hizo? ¿Por qué? Porque tiene procesos judiciales en curso en su país. Hay más ejemplos. Jamil Maguad, bueno, condenado a 12 años en Ecuador, sí. Bueno, no voy a decir, hay muchos casos. El último, ¿cómo? Fujimori. Fujimori está dentro. El caso de Fujimori fueron sobornos, creo que no, fue 15 millones de dólares que digamos que le retribuyó por sus servicios a Montesinos, ¿no? Y además Fujimori tiene condena por problemas de derechos humanos, ¿no? El caso de Fujimori es muy interesante y él sí está en prisión. Hay casos de presidentes, como es el caso de Argentina, que se resisten a acatar las órdenes los fallos, vaya lapsos. Es ¿Los otro fallos tema, de la Corte Suprema? Depende del grado de institucionalización del país. En algunos países esto de no cumplir el fallo no se puede entender. El fallo de un juez de una corte no se puede entender. Y en otros países sí. Depende yo insisto, con el grado de institucionalización. Bueno, esta es una parte, yo voy a ir acelerando. La otra manera de investigar por corrupción a un presidente es a través del Congreso, si es a través de acciones que se denominan juicio político o impeachment. En realidad puede ser un mecanismo totalmente parlamentario, como el que existe en la Argentina, donde juzga una Cámara donde acusa una Cámara
y juzga la otra cámara, como por ejemplo la Argentina o el Paraguay, o puede haber un sistema mixto. Bueno, nosotros tenemos dos casos en América Latina donde los presidentes fueron juzgados por corrupción. Hay más casos, pero por corrupción tenemos el caso de Collor de Mello en Brasil, de 1992, y el caso de Carlos Andrés Pérez en 1993 en Venezuela. El caso de Collor, sobre todo, fue un caso muy interesante porque la Constitución ahí se puso en ejercicio, y yo diría de una manera muy pulcra. Funcionaron las comisiones parlamentarias de investigación y se llevó un proceso que culminó con la renuncia de Collor de Mello, pero igual se le impuso, digamos, una inhabilitación. Esto, digamos, la parte auspiciosa, o sea, un Congreso juzgando a un presidente por corrupción. Pero después también hay que señalar que más allá de la inhabilitación, por ejemplo, en el caso de Collor de Mello, volvió a ser senador de Brasil, o sea que la gente lo volvió a votar. Y en el caso de Carlos Andrés Pérez también la gente lo volvió a votar. Con lo cual nos está hablando también de algún tipo de problema en la sociedad, que de pronto le piden a los legisladores que lo echen, porque en ambos casos, en uno existió el Caracazo y en otro hubo manifestaciones también para echar al presidente Collor de Mello, pero después lo votan de vuelta. Bueno, y en 5 minutos voy a tratar de decir algo sobre el caso Vudú, que se dijo el caso Chicone, pero en realidad es el caso Vudú. Esta es una causa que me parece importante por varias razones. En primer lugar, porque se va contra el vicepresidente de la Nación, que es el segundo en jerarquía, el segundo cargo en jerarquía. En segundo lugar, la causa se desarrolla, se activa y llega a un punto dentro del ejercicio del funcionario. La causa empieza a principios de 2012 y hace muy poco se dictó el procesamiento del vicepresidente Amado Vudú. Esto, digamos, es bastante novedoso. Podemos decir, sí, pero están en la parte final del mandato de la presidenta, pero también podemos decir, están en la parte final, pero de una presidencia que sigue todavía teniendo cierto grado de fortaleza, manejando la agenda política, que es un dato muy importante. ¿Cómo empieza todo? A mí me parece que empieza con la designación del Vudú. La designación del vicepresidente fue un acto personalísimo y unilateral de la presidenta de la República. Si nosotros vemos los pactos internacionales, ¿no?, tanto el interamericano como el de Naciones Unidas sobre corrupción, ponen un punto especial y una atención máxima a cómo se designan los funcionarios. Acá, bueno, ya tenemos de entrada un problema. El segundo puesto fue una decisión absolutamente personalísima, sin ninguna otra instancia de mediación o de consejo o de control que la presidencia. Para hacerlo muy breve, ¿qué es lo que ocurre en este caso? La empresa Chicone Calcográfica, que se dedicaba a imprimir billetes y otro tipo de documentos, entra en una situación de quiebra, ya había entrado en una situación de quiebra. Y uno de los familiares decide tratar de alguna manera levantar esta situación de la empresa para volver a funcionar. Entonces, ¿qué se piensa? Y bueno, vamos a ver, vamos a tratar de conseguir algún contacto político para lograrlo. Y así fue que un miembro de la familia tiene vinculación, se contacta con Vudú y Núñez Carmona. Así de sencillo, así de fácil, el juez en el llamado de indagatoria y en el auto de procesamiento
habla de una suerte de sociedad donde vudú va a ser, digamos, lo que se necesita desde el poder para levantar la quiebra, y Núñez Carmona también va a actuar en lo que en vudú no puede hacer porque no puede dar la cara. Hay muchos pasos que están, yo les diría, muy probados en el auto de procesamiento. Acá tenemos el ejemplo de un juez y de una causa que cuando dicta el auto de procesamiento se encarga de hacer las cosas aparentemente bien. Hay que decir que en realidad vudú es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Por eso el juez trata, digamos, al procesarlo, decir, como lo dice la sentencia: tengo la convicción de que se han reunido la cantidad de pruebas que ameritan el procesamiento del vicepresidente, y es esto una situación grave. Aparece en la misma sentencia, en el mismo auto de procesamiento. Bueno, lo que se negocia aquí con los propietarios de esta firma es el 70% de la empresa, y el vicepresidente y otra gente que también está procesada, de alguna manera lo que tiene que dar en contraprestación es el levantamiento de la quiebra, aportar recursos para inyectar capital a la firma, obtener el aval de la AFIP para un plan de pagos, que la sentencia va a decir un plan de pagos absolutamente ilegal, el desalojo de una empresa Volt, que era la que tenía el alquiler, que había alquilado la planta de Chicone. Escuchen esto: evitar la licitación pública que se había iniciado en la Casa de Moneda, la Casa de Moneda, o sea, el organismo oficial de impresión de billetes, digamos, ya, digamos, había prácticamente iniciado un proceso de licitación, y ya estaba, después de la quiebra de Chicone, la AFIP le había dicho que podía, digamos, hacerse cargo, siguiendo todos los trámites legales correspondientes, para así poder, digamos, seguir con la tarea de impresión de billetes, porque tenía un problema de insuficiencia, no tenía las instalaciones y los equipos para hacerlo. Dentro de este compromiso está también, entonces, el de parar esa licitación, cosa de que se necesite contratar a un tercero. Y por último, obtener un certificado fiscal para que la firma pueda operar con el Estado. Esto era, digamos, todo lo que aparecía en el acuerdo hecho con una empresa de Old Fund, que es la que actuó, digamos, y que atrás estaba Núñez Carmona, y quien aparecía como la cara visible, que es esta persona, Alejandro Van der Pluel. Todo esto se consigue. Lo que tuvo más dificultad es el certificado fiscal. ¿Por qué? Porque el administrador general de la AFIP no quería firmar algo que sabía que era un procedimiento absolutamente anormal. Este certificado recién se obtiene el día 13 de diciembre de 2011, 3 días después que Amadou Boudou llega a la vicepresidencia. No se puede decir, obviamente, que sea culpable hasta que no haya una sentencia firme. No se puede decir eso, pero en la causa aparecen una cantidad de datos. Yo la verdad que es una sentencia de 300 y pico de páginas, con una cantidad de detalles y una minuciosidad tremenda. Simplemente me parece relevante que se haya llegado a esta instancia alguien que está en ejercicio, el segundo puesto de la República,
y habiendo tratado de evitar que esta causa siguiera, porque al poco tiempo de iniciarse hay una grave denuncia que hace el vicepresidente contra el procurador general y que motiva la renuncia de Esteban Rivera. Su renuncia indeclinable son de 2 páginas que realmente vale la pena leerla. Y después también se obtiene dejan la causa al juez Daniel Rafecas y el fiscal Rívolo. Bueno, yo voy a detenerme aquí porque me estoy excediendo. Simplemente como conclusión, yo diría, juzgar a los presidentes y a los vicepresidentes no es suficiente para mejorar la corrupción, pero es necesario. Si se ampara, digamos, la corrupción desde la cúspide, estamos absolutamente perdidos. Ojo, si estoy diciendo esto, recordándoles de vuelta que la propia sociedad después puede votar a un Collor de Mello, un Carlos Andrés Pérez, a presidentes que fueron echados por corrupción. Y también que en los países después persiste la corrupción. Por ejemplo, en Brasil hubo escándalos de corrupción hace años y ahora, y sin embargo hubo un proceso contra un presidente exitoso en términos que lo desplazó, pero es algo esperable. En definitiva, repito, no es suficiente, pero es necesario. Y el caso que más o menos traté de ilustrarles me parece que es una muestra muy, muy positiva de algo que era difícil pensar que se llegara hasta este punto. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, pero por lo menos se ha trabajado conscientemente y hubo un juez que, contra todo, dictó un auto de procesamiento que puede marcar quizá un antes y un después. Gracias.